Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo, hermanos y hermanos. Qué gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Estoy un poquito así como que maluco, problemas tal vez del corazón, y hice un par de exámenes y en el primero salía que el corazón estaba bastante mal deteriorado. Pero hubo mucha oración y en el segundo examen el médico me dice: Padre Pedro, lo que había aquí ya no está. Así que benditos a Dios como nuevo para estar con ustedes una vez más en este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Hoy tenemos un programa lleno, cargado de bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Y damos gracias a Dios por esta oportunidad y el llamado que el Señor nos hace a ti y a mí, a todos nosotros, a ser santos como Él es santo. Pero antes de comenzar con el programa, hermana, hermano, antes de comenzar con la pequeña prédica, las respuestas a sus preguntas, etc., nos ponemos en presencia de Dios, de ese Dios que nos tiene en sus manos santas y poderosas, de ese Dios que nos ha dado la vida para que un día tengamos vida plena en su presencia en el cielo. Hermana, hermano, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso, gracias, oh Dios, porque constantemente velas por nosotros. Constantemente, Señor, velas por nuestras necesidades. Constantemente, mi Dios, como dice tu palabra, como una gallina cuidando sus pollitos, así eres tú, mi Dios. Bajo tus alas encontramos refugio, encontramos paz, encontramos sentido a la vida, a propósito de nuestra existencia. Gracias, Padre Santo, porque tú nos tienes en tus manos santas y poderosas, y como dice tu santa palabra, cuentas cada uno de nuestros cabellos, Señor, y sabes, oh Dios, más que nosotros mismos lo que necesitamos, y suples nuestras necesidades por lo mucho que nos amas. Yo te doy gracias, yo te bendigo, yo te glorifico, yo te exalto, Padre Santo, por darnos a Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. No solamente Él que es el camino que nos lleva a ti, no solamente Él que es nuestro Salvador, nuestro Redentor, que dando, Señor, la expresión más poderosa de tu amor por nosotros, se dejó clavar en una cruz en el Calvario. Hasta ese punto llega tu amor por cada uno de nosotros, mi Dios. Hasta ese punto velas por nuestras necesidades, Señor. Hasta ese punto, mi Dios, deseas lo mejor para cada uno de tus hijos. Punto que no tiene fin, punto que es infinito, punto que es eterno. Así es tu amor, Señor. Bendice, mi Dios, a cada uno de tus hijos que escucha estas palabras. Danos, oh Dios, un deseo grande, como el deseo de María Santísima, de vivir para ti, de rendirnos a ti, como los santos a lo largo de la historia, de ser tuyos, mi Dios, en este día y para siempre. Bendice, Padre Santo, la necesidad de esta hija tuya. Tú mejor que nadie conoces, mi Dios, lo que ella necesita en estos momentos. Tal vez no es lo que te está pidiendo, porque no sabe mejor, Señor. Nosotros pedimos lo que creemos que necesitamos, pero tú nos das, Señor, lo que verdaderamente es importante para nuestra salvación. Toca el corazón de este hijo tuyo. Rebósalo de tu divino amor, Señor. Transforma todo su ser de tal manera que Él y todos nosotros podamos decir como San Pablo más y más: ya no soy yo quien vivo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo Jesús quien vive en mí. Quiero ser espejo transparente de Cristo Jesús. Quiero que cuando me vean, te vean a ti, Señor. Quiero caminar en el camino de la victoria, en el camino de la santidad, mano a mano con Jesús, el santo entre los santos, y un día poderte abrazar en ese abrazo eterno, Señor, donde ya no habrá más enfermedad, ni dolor, ni llanto, sino que gozo y felicidad eterna en tu presencia en el cielo. Bendice, mi Dios, a cada uno de tus hijos con una fe cada día más grande, más poderosa, más real, Señor, y que podamos con María Santísima decirte: todo tuyo, Señor, en este día y para siempre. Y un día con tus santos en el cielo, alabar y bendecir tu santo nombre para toda la eternidad. A ti, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Doy gracias al Señor, hermanas y hermanos, por tantos de ustedes que nos escriben, que nos llaman.
pidiendo oración en sus necesidades. Gracias porque nos toman en cuenta y nos hacen parte de sus necesidades y también pues de su fe, de su súplica a ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es el Señor Jesús. Yo quiero dar gracias al Señor por este hermano que se llama David Chávez, que ve el programa por primera vez y dice que si podemos orar por él con todo gusto. Padre misericordioso, bendice a tu hijo David y a toda su familia también en el nombre de Jesús nuestro Señor. Oramos también por los amigos, familiares y por las niñas Scouts de Birmingham, Alabama. Piden por la salud de Deborah Sinek, a quien ha sido diagnosticada con cáncer de páncreas, y acudimos a la misericordia de Dios para que la ayude a salir victoriosamente en esta batalla. También damos gracias al Señor por Clementina Garay de Nueva Orleans, que pide oraciones por su hijo David Rosiglioni, quien recientemente cumplió años. Muchísimas felicidades, David, que el Señor te haga santo según la voluntad de Dios, que camines en el camino de la victoria de la mano de Cristo Jesús nuestro Señor. Josefina Mendoza, Argentina, y oramos mucho por ti, Josefina. Pide por ella, quien vive con una pesadilla en su mente desde hace años, que el Señor te colme de santa paz. Al fin y al cabo, Jesús es paz, y en medio de nuestras peores tempestades, si tenemos a Jesús, y yo sé que tú lo tienes, tenemos paz y tenemos victoria. Dagoberto de Chicago dice que admira mucho al Padre. Muchísimas gracias, Dagoberto, y que le gusta mucho el programa. Y desde que comenzó a ver este programa, Conozca Primero su Fe Católica, se ha acercado más a la iglesia. Pues te felicito, pido oraciones porque se siente muy desanimado, como si la vida no tuviera sentido. Y a veces nos pasa así, ¿verdad? Es decir, tenemos tormentas en la vida, pero lo importante es fijar nuestra mirada en ese que nos da paz en medio de nuestras más terribles tormentas, y su nombre es Jesucristo. Sigue buscando al Señor, síguete acercando a los sacramentos y sigue pues dejando que el Señor te use para ayudar a otras personas, y vas a ver cómo tu vida cobra sentido, y el sentido al fin y al cabo es nuestra relación íntima y estrecha con Jesús el Señor. Carla Landino de Los Ángeles, California, saluda al Padre y pide por su familia y también por su país, que tiene un gobierno comunista. Pues pedimos al Señor por ese país, cualquiera que sea, y por todos los países de nuestra América Latina y los países del mundo, para que realmente haya paz y la paz sea fecunda a medida que ponemos nuestra confianza toda en ese que es el príncipe de la paz, que es Jesús el Señor. Marta Anderson de Bucaramanga, Colombia, pide por el eterno descanso de su hermano Rafael Flores, quien pues pasó a la casa del Padre hace poco tiempo. Pedimos también por la consolación y por la resignación cristiana de toda su familia, especialmente su mamá y su papá. También pedimos por todos ustedes que solicitan oración a través de la página de este servidor, que es facebook.com/Pedro Núñez. Que el Señor los bendiga a ustedes que nos escriben a través de Facebook, y que el Señor supla abundantemente sus necesidades. En estos días hemos estado celebrando una fiesta muy particular, y una fiesta que en alguna forma pues nos incumbe a todos nosotros, que es la celebración de todos los santos. Y estamos hablando de todos aquellos que ya han entrado en la presencia de Dios, aquellos que han sido canonizados por la iglesia, es decir, que han sido reconocidos como héroes en su relación con el Señor y que son dignos de imitar. Sus vidas son dignas de imitar, y son millares, bendito sea el Señor. Pero también hay muchísimos más, santos y santas, cocineros, lavaplatos, personas en puestos importantes en el gobierno. Hay de todo. Un santo es uno que imita a Jesús, uno que trata de seguir el ejemplo de Jesús. La palabra santo significa, o santa, significa consagrado. ¿Y consagrado a quién? A Dios. Y qué hermoso, porque todos nosotros, tú y yo, estamos llamados a la santidad. Tanto así que la palabra de Dios en el libro de Levítico, capítulo 11, versículo 44, dice: sean santos como yo, Yahvé tu Dios, soy santo. Tremendo. Ese es un mandato, hermano. No es un consejo que Dios nos da, es un mandato. No estamos llamados a vivir una vida mediocremente cristiana. Eso no existe, porque o calientes o fríos, dice la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis, o calientes o fríos. Y más aún dice el Señor: los tibios, ¿qué cosa? Los expulso de mi boca. Entonces el Señor en el libro de Levítico, que se encuentra en el Antiguo Testamento, uno de los 5 libros de Moisés, que también se llama el Pentateuco, penta que significa 5, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, la palabra de Dios nos dice
En Levítico 11, versículo 44, sean santos. Sean santos como yo. Esa es nuestra meta, ser como Dios. Ser como Jesús, el santo entre los santos. Porque yo, Yahvé tu Dios, soy santo. Y el Señor Jesús dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 48, capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, versículo 48, sean perfectos como mi Padre Dios es perfecto. Y es que pensamos a veces, yo no puedo, es decir, imposible, ser santo como Dios, ser perfecto como Dios, imposible. Pero hermanas y hermanos, Dios está vivo y Jesucristo precisamente ha venido aquí para darnos vida y vida en abundancia. ¿Y qué significa esa vida? Para levantarnos de nuestras miserias, para levantarte a ti de tu pecado, de tu falta de poder para caminar en el camino que Dios quiere para ti y para darte una doble porción de su Espíritu Santo para que puedas tú caminar en el camino de la santidad, siendo como Jesús. Por eso San Pablo dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 3, ustedes son cartas de recomendación del mismo Jesucristo. ¡Ah, tremendo! Tú eres una carta de recomendación del mismo Jesús. Hay tanta gente que no conoce a Jesús. Hay tanta gente que no sabe nada de Dios. Y tal vez la única persona que ellos van a tener para que Dios sea conocido, para que Jesucristo sea conocido, eres tú. Entonces ya no podemos hacer lo que hace el mundo. Ya no podemos nosotros vivir como vive la gente que no conoce a Dios. Tenemos que ser diferentes. Y es precisamente la iglesia nos presenta el Día de Todos los Santos, la fiesta de Todos los Santos, para que nosotros estemos conscientes de que si ellos pudieron alcanzar la santidad, si ellos pudieron alcanzar la victoria, si ellos pudieron entrar en la presencia de Dios, que es todo puro y todo santo, tú y yo también podemos. La palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 14 nos dice que no hay cielo sin santidad. Hermanos, escuchemos bien, no hay cielo sin santidad. ¿Por qué? Porque tú y yo no podemos entrar en la presencia del todo puro, todo santo, todo perfecto, y nosotros siendo imperfectos, impuros y sucios. Bien, es cierto que el Señor Jesús nos ha liberado, y cuando vamos al sacramento de la reconciliación, el Señor perdona nuestros pecados, pero queda la secuela de nuestros pecados, queda la cicatriz de nuestros pecados, queda la mancha de nuestros pecados. Entonces, o permitimos que el Señor la depure aquí en la tierra, o vamos a pasar un tiempo bastante largo en el purgatorio. Y al fin y al cabo, ¿cómo vivió su vida Jesús? Dice la palabra de Dios, pasó por el mundo haciendo el bien. ¡Qué hermoso! Si tú y yo comenzáramos a hacer lo mismo, hacer el bien a todos que podamos, reconociendo que somos cartas de recomendación de Cristo Jesús, reconociendo que somos embajadores de la misma palabra de Dios hecha carne, que es Cristo Jesús el Señor. ¿Y cuál es la mejor forma de actuar como Jesús? Amando. El Señor Jesús dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, les doy un mandamiento nuevo. ¿Y nuevo por qué? Porque desafortunadamente muchos cristianos no lo acabamos de poner en práctica. ¿Y ese mandamiento cuál es? El amor. Ámense. Ámense. Ama a tu esposa. Como si Cristo Jesús de verdad fuera la persona a quien tú estás amando. Y ahí está Jesús en esa persona. Ama a tu esposo. Ama a tu peor enemigo. ¿No hizo eso Jesús desde la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estamos llamados a imitar a Jesús y por eso nos llamamos cristianos, porque el cristiano es uno que sigue a ese que es Cristo, a quien proclamamos Señor y dueño de nuestra vida. Este es el principio del resto de nuestra vida. Tomemos la decisión hoy de imitar a Cristo, de ser cartas de recomendación de Cristo, de vivir como Cristo, amando como Cristo, perdonando como Cristo y de la mano de Cristo hasta el último suspiro de nuestra vida y después con Cristo Jesús, con todos los santos para toda la eternidad. El número para que nos llamen es el 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, pero regresemos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros.
Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, a ese que nos ama con amor que no tiene límites y nos invita a ti y a mí a amar con la misma intensidad. ¿Sabes una cosa? El amor, nosotros ponemos nuestras barreras, nuestros límites, pero el amor no tiene límites. ¿Por qué? Porque Dios es ilimitado, Dios es infinito y Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, disculpe mi ignorancia, pero quiero saber por qué, cuando se leen los salmos, no se dice palabra de Dios. ¿Cuál es la explicación? Gracias, José Gregorio. José Gregorio, muchísimas gracias y muy interesante pues tu pregunta, porque yo creo que casi nadie hace esa pregunta. ¿Por qué si los salmos están en la Biblia y supuestamente todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios? Entonces, ¿por qué cuando estamos en la misa, por ejemplo, y se lee o se canta un salmo, no se dice palabra de Dios? Y la respuesta es muy sencilla, porque cuando nosotros leemos o cantamos el salmo, lo asumimos como nuestro. Si bien es cierto que es palabra de Dios, también pues es un himno, una alabanza a Dios. Entonces, al asumirla como nuestra, ya no es palabra de Dios, sino que es palabra de la congregación o palabra de la persona que está entonando el canto, la alabanza o leyéndola, y es un canto, una alabanza que le hacemos a Dios. Y ahí está la diferencia. Quiero enfatizar que todo el contenido de la Biblia es palabra de Dios. ¿Y cómo sabemos que todo lo que contiene la Biblia es palabra de Dios? Porque en ninguna parte de la Santa Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, no hay ningún versículo que diga, este libro es palabra de Dios. ¿Por qué estamos convencidos de que es palabra de Dios? Porque la Iglesia Católica, que fue quien recopiló todos esos pergaminos y rollos, especialmente el Nuevo Testamento, las cartas, los evangelios, etcétera, desde su composición entre el 375 y 395 de nuestra era, y después en el Concilio de Cartago proclamó que todo su contenido, es decir, todo el contenido de este maravilloso libro es palabra de Dios. Y por lo tanto, no solamente los hermanos católicos, pero los hermanos protestantes y evangélicos afirman algo que no está en la Biblia, pero que creemos firmemente porque la Iglesia tiene autoridad dada a ella por el mismo Jesucristo, la cual es impulsada por el Espíritu Santo para guiarnos en la verdad. Y creemos firmemente, por lo tanto, que la Santa Biblia es palabra de Dios. Así que cuando nosotros recitamos o cantamos un salmo, ya no es palabra de Dios porque lo estamos asumiendo como nuestro y estamos nosotros entonando esa alabanza a Dios como algo propio. En estos momentos tenemos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿por qué es tan complicado bautizar a nuestros hijos, especialmente si somos madres solteras? ¿Tiene que ser necesariamente un matrimonio casado por la iglesia quien deba bautizar a mi hijo? Mi hijo tiene 9 años y todavía no lo bautizo. Gracias. Luz Figueroa. Luz, el Señor te bendice. Nada en contra de las madres solteras, es decir, cada cual es responsable delante de Dios por sus acciones, ¿verdad? Y yo estoy seguro que ya tú te confesaste y estás en gracia de Dios y estás pues participando de los dones maravillosos que el Señor nos da a través de su iglesia, especialmente los sacramentos y particularmente si no estás viviendo con nadie. Pero en relación a tu hijo, dos cosas son básicas. Primero que todo, 9 años, ¿por qué has esperado tanto tiempo? La Iglesia Católica, y esto lo ha confirmado el Papa Francisco y también pues los obispos de la Iglesia, que las madres solteras cuando traen a sus hijos, más que bienvenidos para que sean bautizados. Y cuando nosotros vamos a un sacerdote, si el sacerdote nos pone trabas, es igual que cuando vamos a un médico. ¿Qué pasa cuando vamos a un médico y el médico pues no realmente nos explica bien, o nos enseña bien o nos ayuda para que podamos sanar? Vamos a otro médico hasta que por fin podamos encontrar la solución para nuestro problema. 9 años es un montón de tiempo. Y acuérdate tú que como madre soltera, no solamente tú eres mamá, eres papá también de esa criatura. Y tú tienes pues la responsabilidad delante de Dios para que esa criatura crezca en santidad y en estatura ante Dios y ante el mundo entero. Ya a la edad de 9 años ya realmente no puede ser bautizado así como así. Es decir, en la mayoría de los casos cuando es infante la criatura, pues entonces se le da un seminario
de bautismo a los padres y a los padrinos particularmente, para enseñarles lo que significa el sacramento, a lo que ellos se comprometen como personas adultas y crecidas en la fe, en relación a la criatura y ante Dios. Pero en este caso ya el niño es el que tiene que formarse en una forma que él pueda entender lo que él va a hacer. Y ahí tú tienes que animarlo a él y tienes que ayudarlo a él para que él quiera prepararse a través de estos cursos que la iglesia ofrece. Sería mucho más fácil decirle a los papás o a las mamás que están solteras, pues ya los bautizamos y punto, no hay ningún problema. No, pero es una carga de conciencia para los pastores de la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos que educar a las ovejas del Señor. No son nuestras ovejas, son las ovejas del Señor. Y uno de los problemas grandes que existe hoy día es la falta de educación teológica, bíblica, cristiana en el pueblo de Dios. La palabra de Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y desafortunadamente cualquier viento de doctrina nos lleva al error, dice San Pablo en su carta a los Efesios capítulo 5. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que ayudar a nuestros hijos con la gracia que Dios nos da y con los medios que Dios pues presenta delante de nosotros, que son en este caso pues las catequistas, los catequistas, etcétera, para que él pueda formarse bien, lo mejor posible, para que cuando sea bautizado, reciba ese primero de los sacramentos, que él esté consciente de lo que está haciendo. Nunca es tarde para hacer las cosas bien hechas. Ojalá hubieras bautizado a tu criatura cuando era un infante. ¿Por qué? Porque no solamente se hace miembro de la Iglesia de Jesucristo, que es la Iglesia Católica, no solamente se le borra el pecado original al ser bautizado, pero también recibe la vida de Dios. Se convierte en templo del Espíritu Santo. Pero de nuevo, nunca es tarde para hacer las cosas bien hechas. Ayuda a tu hijo, ve a la iglesia, habla con el sacerdote de tu parroquia y dile que tú quieres que tu hijo comience el proceso de preparación para ser bautizado. Y vas a ver que no vas a encontrar ninguna traba. Y apoya a tu hijo para que él pueda no solamente bautizarse, pero crecer en santidad y en estatura ante la presencia de Dios y del mundo entero a través de los demás sacramentos que la iglesia ofrece en el nombre del Señor Jesús. Tenemos en estos momentos una llamada de Carlos de Washington, D.C. Carlos, ¿me escuchas? Sí, le escucho, padre. ¿Cómo está? Por la gracia de Dios, bendecido, Carlos. ¿Cómo estás tú, mi hijo? Bendecido, padre, también. Mire, yo quería hacerle una pregunta. Adelante, Carlos. Con respecto a la teología de la sustitución que le dicen. A la teología. ¿Cómo es eso de que? Ajá. Sí, la teología de la sustitución consiste que supuestamente fue reemplazado el pueblo de Israel por la iglesia. Sí. ¿En qué se basa eso, padre? Eso no es cierto. Es decir, la iglesia está fundada sobre la fe del pueblo judío. Eso es parte de nuestra tradición. Jesús era judío. Los apóstoles de Jesús eran judíos. Y realmente, si vemos la Biblia, vemos que no solamente tenemos el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, sino que el principio de la Biblia, los numerosos primeros libros de la Biblia son del Antiguo Testamento. Como dije anteriormente, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, tenemos a los profetas, tenemos la ley, etc. Entonces todos esos libros son parte importante de lo que conocemos como la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra fe viene del pueblo judío, desde Abraham y los demás que aceptaron la fe en un solo Dios. Y esa es nuestra fe, y eso es lo que Jesús viene a recalcar entre muchas otras cosas. Así que no es un cambio, sino Jesús dice, yo no vengo a suprimir la ley y los profetas, vengo a darle su total comprensión. Jesús no viene a cambiar nada. Jesús viene a enseñarnos realmente lo que la ley significa, lo que los profetas han dicho por mucho tiempo, y al fin y al cabo es que hay un solo Dios, y ese Dios es el que ha creado todo, y todo lo que Dios ha creado es bueno. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios ha creado, lo ha creado por amor, porque Él es amor. Entonces, basado en eso, Jesús viene a manifestar ese amor del Padre, y no solamente con sus palabras, no solamente con sus hechos, con sus milagros, porque si Dios quiere algo de ti y de mí, es que seamos plenamente felices, y no solamente cuando lleguemos al cielo, pero comenzando ya. Pero Jesús viene a dar la muestra más poderosa del amor de Dios, dejándose clavar en una cruz, para que tú y yo no muramos, sino para que tengamos vida y salvación eterna. Todo en la Santa Biblia está
entrelazado. La fe cristiana está entrelazada con la fe hebrea, porque al fin y al cabo venimos de un mismo tronco, que es la fe de Abraham, a quien Dios le promete una descendencia que será más amplia que las estrellas del cielo y las arenas del mar. Y ahí estamos incluidos nosotros. En estos momentos tenemos un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿por qué solamente el género masculino puede ser ordenado sacerdote y ejercer esta vocación? La equidad de género nos dice que tanto hombres como mujeres tenemos las mismas cualidades y capacidades. ¿Cuál es el papel actual de la mujer en nuestra iglesia? Daniela Loria, de Costa Rica. Daniela, muchísimas gracias. Y bueno, pues, ¿por qué el hombre es el que es llamado al sacerdocio y no la mujer? Porque eso fue lo que hizo Jesús. Y el Papa Juan Pablo II, en su documento Ordenación Sacerdotal, habla claramente, y usando el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 32, acerca de la ordenación de los hombres, que Él no va a hacer algo que Jesús no hizo. Él no tiene autoridad para cambiar algo que Jesús impuso. Y lo que Jesús impuso, si nosotros vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 2 al 4, es que el sacerdocio es para los hombres. Y ahí vemos como, vamos a leer un momentito la palabra de Dios. De nuevo, el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10, versículos del 12 en adelante, dice: estos son los nombres de los 12 apóstoles. Y comienza la palabra de Dios diciendo: Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, Santiago, hijo de Zebedeo, su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que finalmente lo traicionaría. Hace poco se realizó un estudio en uno de los países escandinavos, una cosa muy interesante. No me acuerdo cuál fue exactamente, una universidad de unos países de Escandinavia, y se llegó a la conclusión de que si la mamá es la que ayuda a los hijos, transfiere la fe a los hijos, sobre todo los varones, solamente el 2% va a ir a misa, va a ir a la iglesia a medida que se hace adulto. Pero si es el hombre, si es el papá el que transfiere la fe a los hijos, especialmente a los varones, va a ser el 72%. Es decir, el papá es de suma importancia en el crecimiento espiritual de los hijos. Y eso los judíos lo han tenido muy claro desde hace muchos siglos. El padre es la cabeza espiritual de la familia. La madre es el eje, definitivamente. La madre es la que aglutina, la que une a sus hijos, a toda su familia, con amor maternal, que al fin y al cabo es un reflejo maravilloso del amor de Dios. Pero el que es guía, el que es pastor, es el padre. Es la figura masculina. Por eso, hermanas y hermanos, todo este sínodo sobre la familia que ha estado aconteciendo en Roma. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, entre otras cosas, el hombre ha dejado ese papel a la mujer. Y de ahí tantos conflictos. Es como una silla que está coja. Y la silla al estar coja se va a caer. Y así le pasa a muchas familias. Y crecen los hijos y crecen realmente solamente con el ejemplo de mamá o de abuelita. ¿Y cuántos varones sobre todo van a seguir el ejemplo de mamá y abuelita si el ejemplo de papá es uno diferente? No, hasta no hace mucho tiempo atrás, antes del Concilio II Vaticano, que terminó en 1965. ¿Cuántos hombres realmente iban a la iglesia? ¿No decían la iglesia es para mujeres? ¿Sí? Y los hombres iban a la iglesia, iban a ver qué podían pescar. Yo me acuerdo, yo era niño, pero yo me acuerdo cuando los hombres iban a la iglesia a ver, mira, ya va fulanita, mira, ya, ciclanita. Y se quedaban atrás, en la parte de atrás de la iglesia, o se quedaban en el parque a ver a las muchachas pasar, a ver quién le interesaba más. Pero llegó un momento en la historia de la iglesia, y no estamos hablando de siglos atrás, estamos hablando de años atrás, en que los hombres ya no se sentían parte de la iglesia. Y esas son unas cosas maravillosas que el Espíritu Santo ha hecho en este proceso de renovación de la iglesia después del Segundo Concilio Vaticano, de que el hombre comience a tomar de nuevo, a retomar su responsabilidad y su papel como hombre. Por otra parte,
Me preguntas tú a mí, ¿y cuál es el rol o el papel de las mujeres? Tremendo. Es decir, comenzando con la Virgen María. El papel de María Santísima, si María hubiera dicho no a Dios, y lo pudo haber dicho. ¿Cuántas veces tú y yo no le hemos dicho no a Dios? María pudo haber dicho lo mismo. Es decir, María era de carne y hueso como tú y como yo. Santa, pura, inmaculada, sin mancha y sin arruga definitivamente, pero con libre albedrío sí. Con voluntad propia sí. Con libertad absoluta sí. Y en esa libertad, en esa voluntad propia, en ese poder decisivo de María, ella pudo haber dicho no. Pero ahí tenemos un gran ejemplo de lo que una mujer es capaz de hacer. Bendito sea el Señor. Y tantas mujeres que han logrado tantas cosas maravillosas. Catalina de Siena, por ejemplo, que fue la mediadora para que el Papa regresara a su puesto en Roma, la sede de la Iglesia de Jesucristo, cuando estaba en Francia, en Aviñón. Podemos hablar de Juana de Arco, podemos hablar de Teresa de Ávila, podemos hablar de Santa Teresita del Niño Jesús, tantas mujeres, Santa Clara, últimamente, recientemente, Madre Teresa de Calcuta, tantas mujeres que han sido ejemplos maravillosos de santidad. La mujer no tiene que ser sacerdote y el hombre no tiene que hacer el papel de la mujer tampoco, cada cual tiene su papel. Uno de los problemas grandes que existe hoy día es que los hombres quieren hacer el papel de las mujeres y las mujeres el papel de los hombres. Y cada cual tiene un llamado de Dios particular para hacer algo maravilloso para gloria a Dios y para bien de la humanidad. La iglesia tendrá muchas faltas, pero la iglesia es fiel a la doctrina de Jesucristo y la doctrina de Jesucristo es perfecta y es necesaria para nuestro mejor bien, nuestro mejor funcionamiento y sí, para nuestra salvación. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, me queda claro que la iglesia no puede cambiar las palabras de Cristo en el Evangelio, donde dice, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Por ello el matrimonio, el válido, es indisoluble. Al mismo tiempo, Cristo dijo que todo aquel que coma de este pan y beba de este cáliz tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. ¿En qué parte de la Biblia dice que no se puede comulgar en pecado, especialmente los divorciados vueltos a casar? No todos somos pecadores. ¿Acaso no es una realidad que mucha gente comulga sin un estado de gracia perfecto? ¿No sería un querer de Cristo que todos puedan acercarse a comulgar porque al tocarlo a Él viene entonces la transformación del alma como la mujer hemorroísa? Sara, muchísimas gracias. Primero que todo, todos somos pecadores. Y eso pues lo ha dicho una y mil veces el Papa Francisco. Todos somos pecadores. ¿Por qué? Bien lo dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos hemos pecado, todos. Con excepción de María Santísima y por supuesto de Jesús. Jesús no puede pecar porque Jesús es Dios. Si bien es cierto, Jesús es completamente un ser humano como tú y como yo, una naturaleza humana como la tuya y como la mía. Jesús tiene una naturaleza divina y por lo tanto no puede ser infiel a su propio ser, a su propia naturaleza. Pero además de eso, fuera de eso, todos hemos pecado, dice la palabra de Dios, y todos hemos faltado a la gloria de Dios, nos hemos apartado de la gracia de Dios. La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11, versículo 27 y 29. Y si vamos a ver aquí un momentito la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 11, versículos, vamos a leer versículos del 28 en adelante. Que cada uno pues examine su conciencia. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer del pan y beber de la copa. Estamos hablando de un concepto primitivo de la Eucaristía y sin embargo San Pablo lo tenía muy claro. Acuérdense que la iglesia es guiada por el Espíritu Santo y es a través de lo que se llama reflexión teológica inspirado por el Espíritu Santo que más y más estas verdades salen al descubierto y conocemos las cosas que tal vez Jesús dijo que no estaban muy claras. Como por ejemplo esto mismo en el Evangelio según San Lucas capítulo 22, cuando Jesús da su cuerpo y da su sangre, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Yo estoy seguro que la mayoría de ellos no entendieron lo que estaba haciendo Jesús. Pero a través de la historia ya comenzaron a creer y a darse cuenta de lo que Jesús estaba haciendo, que estaba dando realmente no solamente su cuerpo y su sangre en una cruz en el Calvario, pero estaba dando
esa misma sangre, ese mismo cuerpo en ese momento maravilloso que está unido para toda la eternidad en la última cena y que está unido para toda la eternidad en cada santa comunión que el pueblo recibe de las manos del sacerdote. Y dice la palabra de Dios entonces: el que come y bebe indignamente del cuerpo y la sangre del Señor, come y bebe su propia condenación al no reconocer el cuerpo. En el Evangelio según San Lucas, capítulos 15, versículos pues vamos a ir al versículo 18. ¿Qué es lo que hace el hijo pródigo? Él había desobedecido al Padre. Él pensaba que él tenía una respuesta mejor que la del Padre. Y eso nos pasa a nosotros. Lo que le pasó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, el pecado de la soberbia. Yo sé mejor que Dios lo que yo necesito y por lo tanto yo voy a hacer lo que a mí me venga en gana y no lo que Dios me dice ni la iglesia me dice. Pero llega un momento en que él recapacita. ¿Y qué dice el hijo pródigo? Me levantaré y volveré a la casa de mi padre. Un cambio total y completo de mentalidad. En el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 11, vemos como no solamente hace falta el arrepentimiento, pero hace falta un propósito de enmienda para que realmente el pecado sea perdonado y para que nos podamos acercar a la mesa del Señor. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 8, versículo 11, que todos se fueron y dejaron a la adúltera ahí, a los pies de Jesús. ¿Y qué es lo que Jesús le dice a la mujer adúltera? Yo tampoco te condeno. Vete, pero no vuelvas a pecar más. Una persona que está viviendo con otra sin la bendición de Dios, sin el sacramento matrimonial, no está bien con Dios. Y eso hay que arreglarlo. Y en la mayoría de los casos se puede arreglar. Y esas son unas cosas que el Papa de nuevo ha hecho mucho hincapié en buscar ayuda, porque sí se puede arreglar. Pero tenemos también nosotros que dejar de cruzarnos de brazos y tomar una actitud más proactiva, ¿no es cierto? En vez de quejarnos y decir, bueno, ¿por qué si todos somos pecadores? No, somos pecadores, pero tenemos que arrepentirnos antes de recibir la Santa Comunión, si no, el pecado es más grave. Entonces, si ustedes están dispuestos pues a separar cuerpos, se confiesan y pueden regresar a los sacramentos. O si no, pues buscar el proceso de anulamiento para que un día puedan pues casarse como Dios manda y comenzar a recibir los sacramentos del Señor a través de su iglesia. Todo problema tiene solución, menos morirse e irse al infierno. Me encantaría que nos llamen. El teléfono es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanos y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, Jesucristo, bendito sea ese que nos invita a la santidad, que es el mismo Dios. Hermanos y hermanos, tenemos una llamada telefónica de alguien que no quiere dar su nombre y está muy bien eso, de Miami, Florida. Adelante, por favor, con su llamada. Buenas tardes, Padrecito. Dios me lo bendiga, que el Espíritu Santo me lo cuide. Amén, recibo, bienvenida. Adelante, por favor. Sí. Tengo dos preguntas rapiditas, Padrecito. Sí. Yo pertenezco a un grupo de retiros de Maús. Tenemos algo que está pasando. Yo quiero que a ver si usted me lo puede explicar ahí rapidito. Con todo gusto. Cuando hacemos las reuniones hay varias charlas y varias oraciones y cosas de eso. Pero ¿qué pasa? Que hay muchas, unas cuantas, vamos a decir, no somos todas, están cayendo al piso y diciendo que están viendo a la Virgen y que el Espíritu Santo está bajando, que está bajando Pentecostés, y ellas se caen al piso y yo necesito saber, Padre, porque me estoy como que confundiendo. Esa es una, y la otra es... Permíteme responderte esa pregunta. Eso puede suceder de varias razones. Una, que yo me dejo influenciar por el ambiente que hay donde yo estoy. Y si hay un ambiente como que bien extrovertido, un poco alborotado, etcétera,
pues yo psicológicamente me puedo acondicionar a hacer lo mismo que hacen estas personas. Acuérdate que tenemos un poder para influenciar a otros poderosísimo, perdón la redundancia, o para bien o para mal. Entonces, cuando vemos a estas personas que están haciendo estas cosas, nosotros nos quedar fuera, y para no quedarnos fuera, muchas veces pues hacemos lo mismo que estas personas, pensando que de esa manera vamos a complacer más a Dios, tal vez, y tal vez no hacemos las cosas debidamente porque exageramos un poco. Pero por otra parte, puede ser que sea de Dios, es decir, la euforia, el gozo, el sentirse uno feliz, contento y expresar eso, y especialmente nosotros, los de sangre latinoamericana, somos muy dados a la fiesta, a expresar nuestra alegría, nuestro gozo en formas bien alborotadas a veces, ¿no? También los hebreos, aunque parezca que no, tanto así que después de Pentecostés dice la palabra de Dios que algunos comenzaron a decir de los apóstoles que habían recibido esas lenguas de fuego, están borrachos. Y era a las 9 de la mañana, están borrachos, ¿sí? Pero ¿borrachos de qué? Borrachos de Espíritu Santo. Entonces puede ser que sea por efectos psicológicos que hacen eso, o simplemente porque de verdad sienten la presencia de Dios transformadora en sus vidas y han estado viviendo tal vez en la esclavitud del pecado, en algún vicio o algo así, y de pronto se sienten libres y comienzan a expresar ese gozo, esa alegría, esa felicidad en las formas en que tú mencionaste anteriormente. Y la otra pregunta, por favor, adelante. Pregunta, padre. Siempre Sí. en todos los retiros, cuando las nuevas caminantes hacen el retiro, siempre hay unos padres que confiesan. Sí. Pero en la última vez que hicimos el retiro, uno de los padres, después que confesó a la persona, la invitó a comer a un restaurante. ¿Usted me puede explicar qué pasó ahí? Eso está muy mal. Eso está mal. Primero que todo, tenemos que estar conscientes nosotros los sacerdotes, que estamos casados. Es decir, nosotros estamos casados con la iglesia, tenemos un compromiso con Jesucristo y ese compromiso no se puede quebrantar. Es igual que un esposo que se vaya con otra mujer. Es decir, eso está malísimo, aunque solamente sea para tener una cena tranquilo. Es decir, especialmente si no conoces a esa persona. Si no conoces a esa persona, está muy mal, está muy mal. Entonces, dos cosas que son importantes. Primero que todo, esa persona que tuvo esa experiencia con este sacerdote debe de reportar el sacerdote, debe reportarlo, o bien al párroco de la iglesia o al obispo de la diócesis, cualquiera de los dos debe de hacerlo, porque alguien, es decir, un superior, tiene que hablar con este sacerdote a ver qué es lo que le pasa. Y si el sacerdote simplemente pues quería compañía en una forma inocente, y puede ser, ¿verdad? Pues está mal hecho. Y si quería algo más, pues está peor todavía. Entonces es importante que alguien haga con esta persona lo que la Biblia llama corrección fraterna. Y lo otro que es importante es orar por el sacerdote. Porque si él realmente está teniendo crisis vocacional, entonces necesita apoyo, pero no apoyo para que él haga lo que le dé la gana, pero apoyo para que haga la voluntad de Dios, ya bien sea continuando en el sacerdocio o simplemente pidiendo un tiempo de sabático o simplemente que sus facultades sean retiradas. Tenemos que orar mucho por nuestros sacerdotes porque Satanás está como león rugiente, dice la palabra de Dios, listo para devorar. Y él muy bien sabe que si devora un sacerdote, si lastima un sacerdote, si hace caer un sacerdote, con ese sacerdote caen muchas personas. O un líder de la iglesia también pasa lo mismo. Entonces, muchísimo cuidado, hermanos. Y si vemos algo que no está bien, hay que reportarlo. Orar sí, orar definitivamente, pero hay que reportarlo. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, muchos predicadores dicen que Pablo se cayó de su caballo, pero otros dicen que en la Biblia no menciona el caballo. ¿Podría explicar esto? Gracias, Santiago. Santiago, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Si nosotros vamos a el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, ahí vemos la conversión de Pablo. Él se llamaba Saulo y le llamaban Saulo de Tarso porque era originario de ese lugar. Saulo fue un fariseo muy famoso, un hombre que estudió bajo la tutela de un gran maestro llamado Gamaliel y
Él se creía que persiguiendo a los cristianos, él estaba haciendo la obra de Dios. Y él estaba precisamente en la ejecución de Esteban, el primer santo de la iglesia, cuando lo apedrearon. Y él se sentía orgulloso de todo eso. Pero yendo hacia Damasco, como dice la palabra de Dios, yendo hacia Damasco, comenzando con el versículo 3, capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, versículos 3 y 4, dice: mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. La misericordia de Dios, ¿verdad? Nosotros caminamos por aquí y Dios nos dice: un poquito más para acá. Como niños que están gateando y que papá o mamá le dice: a ver, te voy a ayudar un poquito para que puedas hacer las cosas mejor. En este caso, así con Saulo. Y dice la palabra de Dios: cayó al suelo, pero no dice de dónde cayó. Si cayó de un camello, si cayó de un caballo. Lo importante es que cayó de su propia soberbia, de su propio orgullo. Comenzó a experimentar algo que él no había experimentado anteriormente. Y lo que experimentó fue que Jesús realmente es Dios. Que él estaba persiguiendo a la iglesia de Jesucristo y por lo tanto estaba persiguiendo al mismo Jesús. Porque cuando perseguimos la iglesia de Jesucristo, perseguimos al mismo Jesús, que es quien establece su propia iglesia. Y dice aquí la palabra de Dios: cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y preguntó él: ¿quién eres tú, Señor? No lo conocía. Él perseguía a los cristianos, pero no conocía a Cristo. Él perseguía la fe cristiana, pero no conocía a ese en quien ellos creían y a quien ellos proclamaban Dios, que era Jesús. ¿Quién eres tú, Señor? Y el Señor responde: qué paciencia del Señor. Qué paciencia la de Dios, que se rebaja a nuestro propio egoísmo, nuestra propia soberbia, nuestra propia incredulidad. Y Jesús le respondió: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. ¿De qué se cayó Pablo? De su propia soberbia, de su propia concepción equivocada de lo que Dios quería, de su propio orgullo. Es importante también que tú y yo nos caigamos de nuestro propio orgullo, de nuestra propia soberbia, para darle cabida más y más al Señor, para poder decir, como los grandes santos a lo largo de la historia: hágase, Señor, en mí tu santa voluntad. Tenemos en este momento otro correo electrónico. Contrapregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, ¿puede uno asistir a misa estando en pecado mortal? Anónimo. Anónimo, no solamente se puede, pero se debe. Se debe, porque si bien es cierto que no debemos de recibir al Señor en pecado mortal, también es importante que frecuentemos la iglesia, vayamos a la Santa Misa, para podernos empapar más y más de ese que tiene el poder para perdonarnos, para levantarnos de nuestras miserias y para darnos la oportunidad de un nuevo comienzo. La palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23. Vamos aquí un momentito, a ver si la podemos encontrar. Dice la palabra de Dios que Jesús estaba crucificado y al lado habían dos malhechores. Y dice la palabra de Dios en el versículo 42, que le dijo uno de los malhechores a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Estaba consciente de que había vivido mal. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? En verdad te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Jesús está hablando ya no como hombre, Jesús está hablando como Dios. Hoy, que pasó por el purgatorio definitivamente. Hay personas que dicen: no, Jesús lo santificó, lo hizo santo en ese momento. Cuidado. Para Dios no hay tiempo, Dios es el eterno presente, Yahweh. La palabra que Dios le da a Moisés en el evento de la zarza ardiendo.
Éxodo capítulo 3. Yo soy. Yo soy. Y eso es precisamente lo que le dice Jesús a ese a quien conocemos como el buen ladrón, que le llaman supuestamente Dimas. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El pecador se acerca al santo. Lo impuro se acerca al puro. No físicamente, pero sí espiritualmente. Acuérdate de mí, Señor. Ten misericordia de mí. No me abandones en este momento de necesidad. El pecador se rebaja y reconoce lo mucho que necesita de ese que es el santo, que está muriendo, no por culpa propia, sino que para salvarte a ti, para salvarme a mí. Para levantarte a ti, levantarme a mí de nuestras miserias, para desatarte a ti, desatarme a mí de nuestras cadenas y para darnos la posibilidad de un nuevo comienzo. Acuérdate de mí. Qué hermoso poder ir a misa y escuchar la palabra de Dios. Y dice San Pablo que es a través de la escucha de la palabra que entra la fe en el corazón del ser humano. A través de las oraciones, a través de los himnos que cantamos al Señor, comienza nuestra vida toda a enfocarse ya no en nuestros problemas, en nuestras miserias, en nuestros pecados, en nuestras adicciones, pero comenzamos a enfocarnos en ese que nos brinda el paraíso, que es el Señor Jesús. Estamos conscientes de que el pecado y la gracia no pueden cohabitar. Es como el vinagre y el aceite, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros venimos a Jesús con un corazón arrepentido, como el hijo pródigo, no importa en el momento en que lo hagamos, y ojalá que lo hagamos en este momento, porque mañana no se le promete a nadie. Este es el día de tu salvación, dice la palabra de Dios. Este es el día de tu victoria. El Señor, en su divina misericordia, en su infinito amor, nos levanta de nuestra basura, de nuestra miseria, desata las cadenas con que hemos estado atados por tanto tiempo y nos promete, al igual que al buen ladrón, el paraíso. Y nos dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esa es tu meta, esa es la mía. Y esa es la meta de todos los hombres y mujeres creados por Dios. Alcanzar un día la santidad. Estar en ese momento eterno que es la misma gloria a Dios. Hermanas y hermanos, este fin de semana, con el favor de Dios, voy a estar en New Jersey, 7 y 8 de este mes de noviembre, en el Centro Guadalupe, con los Misioneros de Jesús, con Neil Vélez. Para más información, por favor, comuníquense al teléfono 201-348-2929. Y el 21 de noviembre, con el favor de Dios, voy a estar en Dallas, Texas, en el gran evento de Mensaje Texas, Padres e Hijos Cimentados en la Roca. Así que no pierdan la oportunidad. Para mayor información, por favor, comuníquense al teléfono 214-527-4839. 214, y el resto del teléfono lo dimos, pero ya no sé qué fue lo que pasó, salió de pantalla. Hermanas y hermanos, también nos gustaría muchísimo que se suscriban a la página de este servidor, que vayan para hacer cualquier pregunta que necesiten, vayan a padrepedro@ewtn.com. Y les invitamos para que oren por nosotros y cuando puedan, pues contribuyan para que este programa siga adelante. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, esté con ustedes hoy y siempre. Hasta la próxima, hermanos.